Para ello, combina herramientas de la genómica, la fisiología de plantas y la biología espectral, lo que permite estudiar la adaptación desde el nivel molecular hasta el fenotípico. La doctora ha desarrollado experimentos de jardín común y análisis espectrales para comprender cómo la biodiversidad se organiza y evoluciona frente a gradientes ambientales y al cambio global. Además, ha participado en la formación de estudiantes en temas de evolución y biogeografía y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Realmente nos sentimos muy honrados porque hoy se encuentra con nosotros para aportarnos la conferencia titulada Rastreando biodiversidad y adaptación con sensores remotos. Lecciones de los encinos siempre verdes. Entonces, muchas gracias, Oh, doctora. creo que perdí un poquito la transmisión, pero Ah, bueno, muchas gracias y adelante. Estamos aquí pendientes. bueno, buenos días. Es un gusto estar aquí. La verdad es que yo también me siento muy honrada de que me hayan invitado y a mí siempre me gusta compartir todo lo que estamos haciendo, ¿no? Como ya dijeron anteriormente, yo soy eh, estudiante, bueno, yo estudié en la UNAM y soy una bióloga evolutiva desde que empecé mi carrera profesional, pero últimamente me he introducido en este mundo del remote sensing o la percepción remota y cómo utilizar estas herramientas para poder medir la biodiversidad de forma masiva, ¿no? Como bien dijeron, yo pertenezco al grupo Ascent. Este grupo es un grupo muy grande que incluye a diferentes instituciones y es patrocinado por la National Science Foundation de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué es el grupo Ascent? Siempre me gusta introducir qué es o cómo está conformado. Entonces, el grupo ASCEND busca comprender las causas y consecuencias de la biodiversidad vegetal a diferentes escalas en un mundo de rápido cambio, ¿no? Como sabemos, el cambio global nos está obligando a buscar nuevas medidas de cómo medir la biodiversidad porque la estamos perdiendo en, en forma masiva, ¿no? Y entonces aquí medimos cómo la variación de la vida en una escala influye en los procesos en todas las demás escalas hasta la biosfera, ¿no? Y cómo los cambios globales influyen en la variación biológica a todas estas escalas, ¿no? Yo soy parte de este grupo que incluye a muchísimas personas y yo contribuyo con una pequeña parte, ¿no? Este grupo está liderado por la doctora Janine Cavender Vares, el doctor Peter y el doctor Townsend, ¿no? Todos son ecólogos muy reconocidos, este, que les recomiendo que ustedes lean sus artículos, ¿no? Entonces, el marco conceptual de este grupo es que la biodiversidad desempeña un papel crucial en el funcionamiento de los ecosistemas a todas las escalas, ¿no? Desde los genes, que es la escala más pequeña de la biodiversidad, hasta completamente la biosfera, ¿no? Y, por ejemplo, sabemos que los cambios globales están alterando esta biodiversidad y necesitamos herramientas innovadoras para supervisar y comprender cómo están cambiando estos procesos, ¿no? La teledetección espectral es una herramienta clave para lograrlo y esta funciona mediante el análisis de la luz reflejada por las plantas, ¿no? Así podemos inferir las características funcionales de cómo es que las plantas capturan la energía del sol y la transforman en los componentes para formar todas sus estructuras, ¿no? Nuestro marco conecta estos componentes en todas estas escalas para descubrir las propiedades emergentes de los ecosistemas, ¿no? Como una escala influye en las otras escalas, ¿no? Desde los genes, pasando por las hojas y las plantas, a nivel de especies, cómo las especies interactúan con otras especies formando comunidades, los ecosistemas y cómo se afecta la biosfera, ¿no? Y lo hacemos mediante diferentes herramientas, ¿no? Desde sensores que son de modo manual, uno va a tomar las muestras, la reflectancia de las hojas, también utilizamos drones, yo particularmente no, aviones con estos sensores hasta los satélites, ¿no? Entonces es algo muy padre. Yo me enfoco en el primer nivel, que son genes, hojas y plantas, y un poquito en la cuestión de las especies, ¿no? Cómo están interactuando las diferentes especies entre sí. Entonces,
entrando más a mi tema, yo estudio la diversidad genética, cómo esta evoluciona, y pues podemos entender como diversidad genética o variación genética a las diferencias que existen entre las secuencias de nucleótidos en el ADN o la estructura de los cromosomas entre individuos. Como sabemos, la variación simplemente es los diferentes eh, formas que hay en el ADN, ¿no? Ya sea si cambia una base nitrogenadas o si cambia la estructura de los cromosomas, ¿no? Entonces, esto es por sustituciones nucleotídicas o las mutaciones, que pueden ser estas sustituciones, inserciones, deleciones o la duplicación del material genético. Y esta variación entre individuos se encuentra determinada por procesos evolutivos y ecológicos a los cuales están sujetos las poblaciones, ¿no? Entonces, un poquito para iniciar en qué es la evolución y cuáles son las fuerzas evolutivas, que es mi materia. Podemos decir que hay dos tipos de fuerzas evolutivas, ¿no? Las neutrales, que están determinadas por procesos demográficos, que son como la deriva génica y el flujo génico. Entonces, la deriva génica es simplemente cómo va a cambiar la variación genética simplemente por la reducción o expansión de las poblaciones. Son procesos completamente neutrales o al azar. Y el flujo génico, digamos, como la migración, como si los individuos se mueven entre diferentes poblaciones, pues estos van a llevar su material genético y lo van a introducir a otras poblaciones. Y la otra, de la que casi todo el mundo sabe, o es la más popular en cuanto a una fuerza evolutiva, que es la selectiva o la selección natural, de esa que nos hablaba Darwin en su libro, y está determinada por la adaptación, ¿no? Como esta variación puede generar variantes, válgame la redundancia, a estar adaptadas o a dejar más descendencia en ciertos ambientes, ¿no? Entonces, puede haber diferentes adaptaciones que permitan a unos individuos vivir en climas fríos y a otros en climas cálidos y por eso tengan una reproducción diferencial entre ellos, ¿no? Entonces, en evolución nosotros casi siempre hablamos de que esta variación aparte está determinada por estos procesos, ¿no? De aislamiento por distancia, que tiene que ver con que está más asociada con estas fuerzas neutrales como el flujo y la deriva genético, y el aislamiento por ambiente, ¿no? Que está impulsado por esta selección natural y la adaptación. Entonces, siempre yo les digo en mis clases de evolución que siempre es muy difícil distinguir entre una u otra, ¿no? Porque no es que la selección natural sea más importante o la adaptación o el flujo génico o la deriva, las fuerzas evolutivas siempre están actuando en todo momento dentro de las poblaciones. Entonces, discernir la variación, qué fuerza evolutiva es la que está tomando mayor papel en este momento, es una de las cosas más complicadas, ¿no? Entonces es muy difícil separar y decir, ah, bueno, esta variación en el genoma está dada por fuerzas neutrales o está dada por fuerzas adaptativas, ¿no? Porque siempre están muy ligadas entre ellas, ¿no? En los últimos años y con los avances de la secuenciación de alto rendimiento o High Throughput Sequencing, si ustedes lo encuentran en inglés, hemos visto un aumento exponencial en nuestra capacidad para cuantificar la variación genética, ¿no? En saber cómo son de diferentes el genoma de diferentes especies o individuos dentro de una población, ¿no? Esto desde que yo me acuerdo, hace muchos años, cuando empezó el genoma humano, la secuenciación fue impactante, ¿no? Y se ha ido masificando enormemente, ¿no? Entonces ahora es posible secuenciar el genoma de varios individuos o de varias especies que antes no podíamos, ¿no? Y cada vez esta tecnología se va haciendo mucho más accesible. Y bueno, esta nos permite, por ejemplo, hacer la identificación de los SNPs, que son nada más estos cambios de una base a otra cuando comparamos entre diferentes individuos de las bases nitrogenadas. Podemos mapear los genes para saber qué genes son diferentes o cómo influyen las diferencias entre individuos. Podemos hacer construcciones de mapas o filogenómica, identificación de genes candidatos. Sí, y esto todo lo podemos hacer con el genoma. Sin embargo,
y debemos de tomar muy en cuenta esto, la variación fenotípica, si ustedes se acuerdan de sus clases en prepa, la variación fenotípica, el fenotipo es lo que nosotros vemos, la expresión de estos genes, siempre ha sido más difícil de medir, ¿no? Por ejemplo, en plantas, que son muy importantes en los ecosistemas porque son los productores primarios, para evaluar estos rasgos funcionales, por ejemplo, en las hojas, que son estos órganos que se encargan justamente de la adquisición de la energía, uno necesita muchos diferentes instrumentos para medirlos, ¿no? Por ejemplo, para medir parámetros fisiológicos necesitamos un instrumento para medir la respiración, para medir la fluorescencia. Si queremos medir el grosor o la forma de las hojas, pues necesitamos otro aparato, o inclusive escanearlas y medir el área de las hojas, la forma. Para la masa necesitamos básculas y para los pigmentos otros procesos químicos, ¿no? Entonces, cada uno de estos parámetros necesita diferentes instrumentos y pues se vuelve costoso, ¿no? No solo económicamente, sino también en tiempo. Entonces, el espectro de reflectancia de las hojas se ha propuesto como una forma para medir, similar a la genómica, el rendimiento de los fenotipos en plantas, ¿no? Y esta tecnología se ha utilizado mucho, por ejemplo, en física y que se ha utilizado desde hace más de 100 años para justamente medir que los astrónomos lo utilizan para saber de qué están compuestos por ejemplo, el Sol. Así es como determinaron cuáles eran los compuestos que, que constituían al Sol, ¿no? Entonces, ahorita lo estamos utilizando en biología justamente para saber qué compuestos hay dentro de las hojas, ¿no? Entonces, esto tiene el principio de que las hojas reflejan y absorben la luz de formas muy determinadas por la evolución, ¿no? Por lo que, al analizar sus patrones de cómo es esta reflectancia, podemos conocer cuáles funciones importantes tienen las hojas sin necesidad de medir cada rasgo individualmente, ¿no? Entonces, estas mediciones espectrales nos dan una medición de alta resolución y nos permite también evaluar de forma no destructiva estos rasgos estructurales, pero también químicos, que están estrechamente relacionados con las propiedades fisiológicas y bioquímicas de las plantas, ¿no? Y así podemos asociarlas con los genotipos. Entonces, por ejemplo, así es, si nosotros, como sabemos, el rango de luz visible es muy pequeño, es normalmente como de los 400 a los 700 nanómetros. Sin embargo, hay otros formas del espectro como el cercano infrarrojo o los shortwave infrareds, que también nos pueden dar eh, indicios de cómo es que las hojas están absorbiendo la luz y cómo esto lo transforman en otros compuestos, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de un espectro de la hoja sin procesar y podemos ver que, por ejemplo, en el rango visible, que es vamos a encontrar principalmente los pigmentos, ¿no? Ya sean los picos de absorción de la clorofila, pero también de las antocianinas, de los carotenos. En la parte infrarroja normalmente está relacionada con el grosor de la hoja, ¿no? O sea, qué tanto parénquima puede tener. Y en el rango de infrarrojo corto podemos estar relacionado con, por ejemplo, cuestiones estructurales y bioquímicas como las proteínas, la lignina, la celulosa, el contenido de agua, ¿no? Entonces, podemos distinguir cuáles son las bandas del el espectro que están asociadas a estas estructuras, ¿no? O a estos componentes químicos. Y cómo es que, por ejemplo, aquí podemos ver, es como un promedio de diferentes espectros de diferentes individuos y si pueden ver, vemos que cambian, ¿no? O sea, a pesar de que tienen los mismos picos, se podría decir,
tienen diferente magnitud, ¿no? Es así como si yo midiera el grosor de la hoja, pues el grosor de la hoja, aunque sean de diferentes individuos, voy a tener diferentes grosores. Así también tienen estas firmas espectrales que les llamamos. Muchos investigadores suelen asociarlo esto como, por ejemplo, una huella digital dentro de las plantas, ¿no? Entonces, así es como nosotros analizamos esto. Y, por ejemplo, yo utilizo los encinos para estudiar la evolución de ciertos ecosistemas, porque los encinos son un modelo excelente para estudiar cómo interactúan las fuerzas evolutivas neutras y adaptativas. Son como una especie, bueno, un género modelo, ¿no? ¿Y por qué son tan buenos para estudiar esto? Bueno, porque son un componente clave de los ecosistemas templados. Si ustedes no saben, México es el país número 1 en especies de encino, con mayor riqueza y diversidad de encinos, y son muy importantes en estos ecosistemas, ¿no? Tienen una amplia distribución, o sea, las especies pueden encontrarse en grandes extensiones de territorio, lo cual va a estar influido también en que van a estar asociados a diferentes climas, a pesar de ser la misma especie. Y también tienen como mucha interacción con diferentes especies y entre especies del mismo género, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos especies de Norteamérica que, como vemos, tienen diferentes rangos de distribución, pero muchas veces estas se sobrelapan, ¿no? Entonces están interactuando diferentes especies entre ellas y esto tiene muchas consecuencias, ¿no? Entonces, es impresionante que podemos encontrar diferentes especies de encinos conviviendo dentro de la misma comunidad, ¿no? Y es muy interesante porque también sabemos que los encinos son muy proclives a hibridar entre ellos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que especies que sabemos que son especies diferentes también pueden tener intercambio genético dentro de ellas. Sin embargo, y lo más interesante es que a pesar de tener este gran intercambio genético entre ellas y convivir en ambientes similares, tienen adaptaciones que permiten que una especie siga siendo la especie, ¿no? O sea, que otra especie no se absorba, ¿no? Si hubiera demasiado flujo genético entre ellos y no hubiera diferenciación, pues una especie o varias especies tenderían a formar solo una especie, ¿no? Entonces, bueno, nosotros escogimos un grupo muy pequeño, filogenético, de 7 encinos, que son los encinos siempre verdes, ¿no? ¿Y por qué escogimos este grupo? Bueno, para empezar, los encinos vivos o encinos siempre verdes tienen esta característica de que no se quedan sin hojas, ¿no? Por ejemplo, las especies de encinos en Norteamérica, muchas veces, las que tienen una distribución más al norte, en invierno pierden sus hojas. Estos no siempre producen nuevas hojas a lo largo de todo el año, ¿no? Y también tienen una distribución muy particular, ¿no? Por ejemplo, se distribuyen desde Carolina del Norte hasta Costa Rica, lo cual implica que tienen una gran variación geográfica y ambiental dentro de las especies, ¿no? Y también muchas especies dentro de ellas conviven dentro de esos mismos hábitats en algunas regiones geográficas, ¿no? Por ejemplo, en la Florida tenemos 3 especies que están conviviendo muy estrechamente, también aquí en México. eh, Hay especiación parapátrica, o sea, dentro de la distribución de estas dos especies, hay lugares de contacto entre estas dos especies. Entonces, también hay, por ejemplo, una especiación alopátrida, que quiere decir que una de las especies se encuentra completamente alejada de las demás, ¿no? Que es Quercus brandegei, que es una especie endémica que se encuentra en Baja California Sur, ¿no? Entonces, mediante el uso de rasgos derivados de los espectros foliares, podemos caracterizar la estructura fenotípica de estos linajes de forma similar a como analizaríamos la variación genética. Y luego podemos comparar estas diferencias entre genotipos y fenotipos y así poder ver cuál es la fuerza evolutiva que está actuando o cómo están actuando las diferentes fuerzas evolutivas en estas especies, ¿no? Entonces,
¿Cómo hacemos esto? O sea, ya les dije que nosotros utilizamos el espectro, tomamos una muestra de espectro, pero no es simplemente así, ¿no? Ya mágicamente obtenemos los datos, ¿no? Entonces, para estudiar cómo estas fuerzas neutras y adaptativas han modelado la evolución de este linaje, utilizamos este marco integrador, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacemos experimentos de jardín común y para modelar cómo es que estos rasgos son diferentes en diferentes individuos, lo que tenemos que hacer es tener un marco bien definido, ¿no? O sea, primero tenemos que hacerlo de forma tradicional para alimentar modelos computacionales, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, de la forma tradicional, medimos los rasgos de algunos individuos, o sea, medimos ya puede ser el contenido de pigmentos, el grosor, la masa, el contenido de lignina y todo con los procesos tradicionales y con eso hacemos una base de datos para alimentar estos modelos computacionales en los cuales los vamos a utilizar para predecir estas características fenotípicas en muchos más individuos, ¿no? Entonces, esta es como la parte fenotípica y después lo comparamos con la variación genética, ¿no? Tradicionalmente, pues lo que hacemos es extraer el DNA y analizarlo con diferentes marcadores moleculares, ¿no? Y entonces vamos a comparar cómo está variando la variación fenotípica y la variación genética dentro de ellas, dentro de los individuos y dentro de las poblaciones para determinar si hay adaptación o simplemente es una fuerza neutral la que está determinando la variación dentro de los individuos entre una misma especie, dentro de las poblaciones, o entre diferentes especies, ¿no? Entonces, para eso utilizamos distancias genéticas y fenotípicas, pero también utilizamos otros modelos de los cuales voy a hablar más adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, utilizamos para determinar cómo clasificar las especies simplemente utilizando el espectro, porque eso también nos puede ayudar, ¿no? Es una herramienta tan versátil que, por ejemplo, nos puede ayudar a clasificar especies simplemente utilizando su fenotipo espectral sin tener que utilizar la guía de las especies, ¿no? Como lo hacíamos tradicionalmente, de que cómo tiene la floración o la forma de las hojas, lo podemos hacer simplemente utilizando el espectro, ¿no? Y esto lo hacemos usando un PLSDA, un modelo PLSDA o en inglés se llama Partial Least Square Discriminant Analysis y es un método para clasificar utilizando regresión, ¿no? Regresión de mínimos cuadrados. Entonces, lo que hacemos es meter nuestros datos espectrales. Previamente nosotros sabemos, alimentamos también con un grupo de análisis diferente cuáles son las especies, cuáles características sabemos. O sea, por ejemplo, yo tengo estas 7 especies, yo tengo clasificadas estas especies, entonces utilizo este grupo análisis para determinar o agrupar otras especies que no sé de dónde vienen, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, tenemos, por ejemplo, las referencias, que son nuestras especies que ya clasificamos bajo los métodos tradicionales y utilizando el espectro, qué tan bueno sería el espectro para determinar a qué grupo pertenecen, ¿no? Entonces, como podemos ver, el espectro es muy bueno para discernir entre una especie y otra, aunque puede variar, ¿no? Dependiendo de las asociaciones que tienen estas especies, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que Quercus brandegei lo clasifica casi al 96%, ¿no? Y que es una clasificación muy buena, ¿no? Casi el 96% de las muestras que son de esa especie nos la vas a clasificar correctamente utilizando solo el espectro, pero esto puede variar, ¿no? Dependiendo de la especie, como siempre. Por ejemplo, podemos ver estas especies que es virginiana, Quercus virginiana, Quercus mínima y Quercus geminata, que son estas especies que conviven en la península de Florida, que les digo que están compartiendo el mismo ecosistema, tienen
menor exactitud para discernir si es una especie u otra. Y esto tiene consecuencias, bueno, es parte de la evolución de las especies, ¿no? Recordemos que hibridan entre ellas, entonces van a tener características que a veces en algunos individuos son muy similares a otra especie, ¿no? Por eso es que tenemos menor grado de clasificación, ¿no? Un 85, y si se ven, por ejemplo, aquí está clasificando algunos individuos de virginiana como si fueran geminata o principalmente en estas dos especies, ¿no? Geminata y mínima, podemos ver que hay algunos individuos que de geminata los está clasificando como mínima o de mínima como geminata, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Pues simplemente por la interacción que están teniendo estas especies, ¿no? Son muy similares entre ellas porque comparten el ambiente, pero también comparten otras características, ¿no? Y eso lo podemos descubrir viendo la variación genética. No sé si estén familiarizados con estos gráficos. Estos gráficos los utilizamos mucho para ver la clasificación de las especies, tanto en su estructura genética como en su estructura fenotípica, ¿no? Y son muy bonitas y a todo el mundo les gusta porque son muy coloridas, ¿no? Entonces, lo que podemos ver aquí es que justo analizando el genoma en la primera imagen, esta representa la estructura genética de estas 7 especies de Quercus siempre verde o virentes. Y, por ejemplo, estos datos se utilizaron con unos marcadores que se llaman microsatélites, ¿no? Que son altamente variables. Entonces, esto representa cómo están estructuradas genéticamente, qué tan similares o disimilares son las especies genéticamente. Y, por ejemplo, podemos ver que geminata y mínima, utilizando estos marcadores, no tienen una distinción, ¿no? O sea, se agrupan dentro del mismo grupo genético. Y vemos que hay otras variaciones en otras poblaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos ver que hay colores que se combinan en estas diferentes especies y nos hablan de que hay, nosotros le decimos admixia, pero esto quiere decir que hay flujo génico entre las diferentes especies, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver que aquí en México hay, si vemos esta especie que se llama Quercus oleoides, que tenemos muchas muestras porque tiene una distribución muy amplia y está justo en México, hay ciertas poblaciones que se parecen más genéticamente a otra especie que es Quercus fusiformis, ¿no? Y justamente es en esta parte de México donde conviven estas dos especies, ¿no? Entonces, podemos ver que genéticamente las agrupan o las agrupamos la diversidad genética dentro del mismo grupo. Quiere decir que son muy similares genéticamente bajo estos marcadores, ¿no? Entonces, ¿quiere decir esto que si la estructura genética es igual, la estructura fenotípica también va a ser igual? No siempre. ¿No? Recordemos que la estructura fenotípica está determinada por la adaptación. Entonces, aquí vemos que si analizamos la estructura fenotípica obtenida por el espectro, vemos que son completamente diferentes. Dentro de la misma población, los mismos individuos no están agrupados dentro del mismo grupo fenotípico. ¿Esto qué quiere decir? Que hay diferencias dentro de las hojas que están probablemente determinadas por adaptación, a pesar de que tengan mucho flujo genético dentro de ellas. También, a mí me encanta Quercus. Les digo, Quercus también tiene diferencias genéticas entre la misma especie, entre diferentes poblaciones, ¿no? Por ejemplo, esta población de aquí abajo, que es la población de Costa Rica, está muy diferenciada tanto genéticamente como fenotípicamente, ¿no? Entonces, aquí es un poco más difícil determinar qué fuerza evolutiva está teniendo un mayor impacto, ¿no? O cómo fue la historia evolutiva de esta población para ser tan diferente a pesar de ser considerada la misma especie, ¿no? Entonces, también hay cosas muy interesantes, como por ejemplo estas especies que se encuentran dentro del Mar Caribe, que incluye a oleoides, ciertas poblaciones de oleoides y de Quercus virginiana y Quercus geminata y mínima,
fenotípicamente son muy similares, ¿no? Pero podemos ver que genéticamente son diferentes. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Porque el fenotipo puede ser igual o muy parecido entre especies diferentes, aunque tengan diferencias genéticas, o porque especies o poblaciones que están determinadas o clasificadas dentro de la misma especie tienen estas diferencias, ¿no? Entonces, ahí es como les estaba explicando, es difícil determinar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, para hacer esto, volvemos con las medidas que utilizamos, ¿no? Como el aislamiento por distancia o el aislamiento por ambiente, ¿no? Y el aislamiento por distancia es una simple consecuencia de la dispersión limitada en el espacio, ¿no? Esta forma de medir la distancia que existe genética entre dos individuos o poblaciones diferentes ha sido una forma de medir esta distancia genética desde 1943, establecida por Sewall Wright. Es muy famosa, los biólogos evolutivos la utilizamos para muchas cosas, que es el famoso FCT, ¿no? Y esto determina simplemente qué tan cercanas genéticamente son dos poblaciones diferentes, midiendo su diversidad genética y la distancia geográfica que existe entre ellos, ¿no? Es como si pensar, es más fácil que individuos que están dentro del mismo vecindario se van a reproducir entre ellos que con individuos que se encuentran muy, muy lejos geográficamente, ¿no? La probabilidad de que uno encuentre pareja dentro de su mismo vecindario es mayor a encontrarla en otro país, ¿no? O en otra región geográfica. Y bueno, no vamos a hablar aquí de la matemática, pero mide simplemente la endogamia en relación con una población pagnética, ¿no? El FST. Es una medida clásica que nos enseñan en evolución, ¿no? Por otro lado, el aislamiento por ambiente no está determinado por la distancia geográfica, sino por las diferencias ambientales que hay en las regiones donde viven las diferentes poblaciones, ¿no? Entonces, la presencia de selección en los paisajes naturales impulsa una adaptación local en las poblaciones naturales y como resultado de dicha adaptación, el flujo génico entre diferentes hábitats se va a ver limitado, ¿no? Entonces, por ejemplo, a pesar de que tengamos individuos que son de la misma especie, pero que están adaptados a diferentes ambientes, no importa que siga habiendo flujo génico, simplemente este se va a ver restringido porque los individuos que migren a estos otros ambientes no van a tener éxito y no se van a poder reproducir, ¿no? Entonces, esto se ha estudiado mucho y un ejemplo clásico son los girasoles. Me encantan estas investigaciones. Y, por ejemplo, aquí podemos ver que hay diferentes fenotipos, ¿no? O sea, hay un fenotipo que se encuentra dentro de las dunas y otro de las no dunas. Y estas dos poblaciones, a pesar de ser de la misma especie, están muy separadas entre ellas, no por la distancia geográfica, ¿no? Porque estos son como parches de dunas dentro de esta misma región, sino que hay ciertos individuos que están adaptados a vivir en la arena y otros que no. Entonces, esas adaptaciones que tienen limitan el flujo génico entre estos dos parches de hábitat. Entonces, hay otra medida que se llama el QST, que es muy similar al FST y que mide la variación fenotípica dentro de las poblaciones y esta la relaciona a las diferencias genéticas que hay entre estas poblaciones. Esto es de genética cuantitativa y ¿cómo se determina? Pues bajo estos experimentos de jardín común, ¿no? Es como un análogo a esta medida del FCT, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es comparar estas dos medidas de diversidad, la diversidad genética y la medida de diversidad y diferenciación fenotípica, y entonces determinar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta diversidad fenotípica es igual a la diferenciación genética, la diferenciación observada se debe únicamente a la deriva génica, ¿no? O sea, tanto el fenotipo como lo genético, si están diferenciados,
puede ser simplemente porque están distanciados y hay deriva génica dentro de ellas. Si la diferenciación o la distancia fenotípica es mayor a la distancia genética, la selección natural entonces estaría favoreciendo estas diferenciaciones fenotípicas en diferentes poblaciones, ¿no? Quiere decir que a pesar de que la distancia geográfica dentro de estas dos poblaciones no es tal que esté limitando el flujo génico entre ellas, hay ciertas limitantes ambientales que están haciendo que estas dos poblaciones estén diferenciadas, ¿no? Es como piensen en el ejemplo que les di de los girasoles, ¿no? Estas dos poblaciones, les digo, están, estos parches de dunas en realidad se encuentran dentro de la misma área geográfica, pero simplemente el ambiente es muy diferente entre estas colinas que no tienen arena y estas que tienen arena, lo cual limita, no físicamente, sino adaptativamente, que individuos que están adaptados o no migren a una u otra, ¿no? Y cuando esta diferenciación fenotípica es menor a la diferenciación genética, esto quiere decir que se están favoreciendo los mismos fenotipos en diferentes poblaciones y se produce una selección estabilizadora, ¿no? Entonces, yo lo que hago es justamente medir estas distancias o diferenciaciones fenotípicas y genéticas y comparar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, aquí nosotros predecimos estos rasgos funcionales. Puede ser, por ejemplo, eh, la relación que existe entre la masa y el área, que es un rasgo funcional muy importante. También el grosor de las hojas, porque sabemos que, por ejemplo, hojas más gruesas tienen ciertas adaptaciones a climas más secos que las hojas delgadas, los solubles que se encuentran dentro de las hojas, o sea, la cantidad de agua que hay entre ellos, la hemicelulosa, la celulosa, la lignina, todos estos componentes o todos estos rasgos fenotípicos están relacionados con adaptaciones, ¿no? Entonces podemos compararlos entre diferentes poblaciones o especies y ver en qué se están diferenciando y si esto es debido a la distancia genética o a la distancia fenotípica, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, estos círculos representan la diferenciación que existe dentro al comparar pares de especies, ¿no? Entonces podemos ver que, por ejemplo, geminata y mínima, que son estas, les digo, especies que se desarrollan en la península de Florida, tienen muy poca diferenciación entre ellos, ya habíamos visto genética, pero también diferenciación fenotípica, solo, por ejemplo, la celulosa es lo que está marcando esta diferencia entre ellas, ¿no? Hay otros rasgos que no se están midiendo con las hojas, sino que pueden ser, por ejemplo, Quercus mínima desarrolla una forma arbustiva, mientras que Quercus geminata es un árbol, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que en determinado momento hay individuos de geminata que pueden parecer arbustos o individuos de mínima que pueden parecer árboles, ¿no? Recordemos que el fenotipo puede ser muy plástico, ¿no? Entonces, esto es lo que representan estas matrices, ¿no? La diferencia que existen al comparar estas diferentes especies y si esta está determinada por el fenotipo o por simplemente por el genotipo. Entonces, mientras más naranja y grande sea el círculo, quiere decir que más diferentes son estos rasgos funcionales, ¿no? Si son azules, quiere decir que tienen menor diferenciación entre ellos. Pero, y aquí viene una de las partes que más me gusta, es que no solo vamos a determinar estos rasgos o utilizarlos para determinar la diferencia entre las especies, sino que podemos utilizar las bandas del espectro, o sea, cada uno de estas pequeños variaciones dentro de la firma espectral de los individuos para determinar qué tan diferentes son en esta firma espectral, ¿no? Sería similar un poco a determinar si son diferentes entre bases nitrogenadas si estamos utilizando el genoma. Entonces, aquí estas longitudes de onda diferentes reflejan cómo ciertos compuestos o rasgos funcionales van a utilizar esta luz y entonces los podemos usar para determinar las diferencias que existen dentro de estas especies, ¿no? Entonces aquí podemos ver
cómo es que dentro de cada una de estas bandas que previamente seleccionamos bajo otros criterios estadísticos, son diferentes dentro de estas especies, ¿no? Entonces aquí podemos ver un poquito más de diferencias entre las especies de geminata y mínima, pero también podemos determinar qué parte del espectro es diferente entre cada par de especies que estamos comparando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en especies cercanas vamos a esperar que la parte visible sea menos diferente a la parte estructural. Y esto tiene que ver con cuestiones evolutivas, ¿no? La parte visible, que es aquella que tiene los componentes de la clorofila, va a cambiar muy poco dentro de especies muy cercanas filogenéticamente. ¿Por qué? Porque si hay un cambio muy grande dentro de estas especies, puede que este aparato de la clorofila se deje de cumplir su función y entonces la planta no sería apta para sobrevivir, pero también debemos de tomar en cuenta la historia evolutiva de las especies, ¿no? Especies muy cercanas, entre ellas filogenéticamente, o sea, que han divergido hace pocos años, o bueno, pocos millones de años, van a tender a ser evolutivamente más similares dentro de ellas, ¿no? Entonces van a retener características fenotípicas similares a especies que son más lejanas evolutivamente hablando. Entonces, eh, no debemos de olvidar que nuestro objetivo principal no es solo determinar si existen estas diferencias genotípicas y fenotípicas dentro de esas especies, ¿no? Sino también identificar cuáles son las causas últimas de dicha diferenciación, ¿no? Es producto del entorno a través de la adaptación o el aislamiento por distancia y cuáles son estos factores que están determinando esta diferenciación, ¿no? Por ejemplo, cuáles factores ambientales están determinando esta diferenciación fenotípica o esta diferenciación genética. Esto es si por ejemplo, una especie vive en un ambiente más seco que otra, entonces va a tener estas características diferentes de la hoja que le van a ayudar a adaptarse a este ambiente diferente, ¿no? Por ejemplo, tenemos estas tres especies que les digo que se encuentran distribuidas dentro de la misma región, pero son cercanas filogenéticamente, ¿no? Son simpátricas, viven dentro de la misma región y además comparten cierto flujo génico entre ellas, ¿no? Dado que los factores ambientales están también altamente correlacionados con las distancias geográficas, es necesario desentrañar la contribución de cada variable en los fenotipos, controlando al mismo tiempo los efectos de la otra. Esto quiere decir, obviamente, si, por ejemplo, nosotros estamos dentro de una región, no esperemos que normalmente el cambio entre un ambiente y otro sea tan abrupto, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, estamos en la Ciudad de México, vamos a esperar tener el mismo clima en el sur que en el norte de la Ciudad de México, ¿no? Va a haber otras características ambientales, puede ser el tipo de suelo, que sí van a cambiar, ¿no? Entonces todo depende de la escala, pero determinar cuál de estas variables ambientales es la que está influyendo en que el fenotipo cambie de una especie o incluso de una población a otra, eh, es difícil y por eso tenemos porque están correlacionados y entonces tenemos que utilizar ciertos estadísticos para controlar, por ejemplo, la distancia geográfica y determinar si el ambiente es el que está influyendo o la distancia geográfica entre ellos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, estas especies, les dije, se encuentran en Florida y tienen cierta estructura genética, ¿no? Entonces, mm, aquí lo que hacemos es un análisis de redundancia parcial y observamos que estas tres especies simpátricas, las diferencias fenotípicas se explican mejor por las condiciones ambientales que por la distancia geográfica, ¿no? O sea, conviven dentro del mismo paisaje, puede que tengan las mismas variables climáticas, o sea, sabemos que Florida generalmente, por ejemplo, en la parte sur es muy caliente, pero estas dos especies viven en este mismo ambiente donde es muy caliente, hay mucha humedad, la precipitación puede ser muy similar dentro de estas poblaciones. Entonces, ¿qué es lo que está determinando que tengan estas diferencias fenotípicas, ¿no? Este, podemos
tomar en cuenta cuestiones como la disponibilidad del agua en el sustrato. Y, por ejemplo, así determinamos que la humedad en el suelo es un factor clave para determinar la distribución microclimática que está fuertemente influenciada con el acceso a nivel freático y cómo estas especies, a pesar de convivir en la misma área geográfica, tienen estos microhábitats en donde unas se desarrollan, donde el nivel freático es menor, o sea, unas se desarrollan como en las dunas que hay, tienen menos acceso al agua que otras que se desarrollan donde casi el nivel freático está en donde brota el agua, ¿no? Entonces, gracias a estos microclimas es que estas especies pueden diferenciarse entre sí a pesar de convivir dentro del mismo paisaje, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí tenemos un diagramita en donde, por ejemplo, tenemos que a Quercus virginiana le gusta estar muy cerca, por ejemplo, de los ríos donde brota donde el manto freático está muy cerca del nivel del suelo, entonces tiene muy fácil acceso al agua, mientras que las especies de Quercus geminata y Quercus minima viven en zonas donde hay dunas, donde probablemente las raíces no alcanzan tan fácilmente la humedad y tienen otras características, ¿no? Por ejemplo, se determina que Quercus minima es resistente al fuego, ¿no? Que es sucede mucho en Florida porque hay gran afectación por tormentas de rayos, ¿no? Entonces es muy común que aparezcan fuegos, entonces estas especies se han ido adaptando a estos fuegos, ¿no? Entonces así podemos determinar, por ejemplo, dentro de los rasgos o dentro de las diferentes partes del espectro, si el aislamiento por ambiente es el que está determinando esta diferenciación entre las especies, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos esperar que el entorno sea realmente importante para la adaptación de muchos de estos rasgos fenotípicos, ¿no? Otro ejemplo muy clásico, si se acuerdan de estas especies que conviven aquí en México, que es Quercus fusiformis y Quercus oleoides, que veíamos que en esta región donde están coexistiendo comparten ciertos variación genética, pero sin embargo el fenotipo es muy diferente, ¿no? Entonces, cuando estamos analizando el ambiente, podemos ver que Quercus fusiformis es una especie que tiene un nivel de lignina menor y esto está relacionado a adaptaciones a climas fríos, ¿no? A la congelación. Cosa que, por ejemplo, Quercus huloides, que es una especie mucho más tropical, es muy susceptible a la congelación, ¿no? Entonces, estas diferencias fenotípicas están haciendo que a pesar de que estas dos especies están conviviendo en el mismo lugar, no se fusionen dentro de ellas, ¿no? Porque una tiene características de resistencia a la helada, mientras que la otra no, ¿no? Entonces, y por eso es que Quercus no se ha expandido al norte de México y sur de Estados Unidos, porque a pesar de ser zonas un poco no tan heladas como el norte de Estados Unidos, sí llega a haber heladas muy fuertes en las cuales Quercus no podría sobrevivir, ¿no? No tiene las características fenotípicas para sobrevivir a estas condiciones climáticas, ¿no? Entonces, aquí también hay un poco que jugar con la filogenia de las especies, ¿no? Es fundamental tener en cuenta que, como les había platicado anteriormente, las especies relacionadas no son estadísticamente independientes, o sea, sus rasgos van a ser muy similares a especies muy cercanas evolutivamente, debido a que tienen una historia evolutiva compartida, ¿no? Entonces, por lo general, hay una convarianza entre los rasgos fenotípicos entre especies cercanas y entonces tenemos que tomar en cuenta la estructura filogenética, ¿no? Para compararla con la varianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos esperar que especies que son cercanas evolutivamente, como Quercus minima y Quercus geminata, covaríen dentro de sus rasgos, ¿no? Entonces también esto hay que
tomarlo con pincitas para determinar si realmente lo que estamos viendo es que, bueno, son similares porque viven dentro del mismo ambiente o son similares simplemente porque tienen una historia evolutiva compartida, ¿no? No se han separado tanto de las otras especies, entonces por eso es que mantienen o tienen este arrastre de rasgos funcionales muy similares dentro de ellos, ¿no? Entonces para eso utilizamos un método de PGLS, que es un Phylogenetic Generally Linear Model, en donde haciendo uso de la filogenia podemos determinar qué tanto está influyendo la historia evolutiva dentro de estas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me gusta utilizar mucho la lignina por esta cuestión que les digo que es importante para determinar si una planta es capaz de aguantar las heladas o no, y podemos ver justamente que el contenido de lignina está relacionado con la temperatura del mes más frío, ¿no? Entonces, como les decía, el contenido de lignina, mientras menos contenido de lignina tengas las hojas, esto quiere decir que son más resistentes a la congelación, simplemente porque la congelación puede hacer que se tapen los vasos, ¿no? De las hojas o de las traqueidas de las plantas, y esto puede hacer que, pues, si se revientan o algo pasa dentro del sistema eh, de las traqueidas de las plantas, pues haya muerte de la planta, ¿no? Entonces, una de las conclusiones que tenemos que es al integrar la secuenciación de alto rendimiento con los rasgos fenotípicos derivados del espectro, podemos ver esta brecha que existe entre el genotipo y el fenotipo, lo que nos ofrece un nuevo conocimiento sobre cómo estos factores ambientales y geográficos determinan las trayectorias evolutivas de estas especies. Y este enfoque no solo mejora nuestra comprensión de estas especies en particular, ¿no? Este modelo se puede aplicar a prácticamente cualquier especie de planta y es altamente aplicable estos datos espectrales al estudio de la adaptación y la selección natural en los linajes vegetales, ¿no? Entonces, quiero agradecer a mis colaboradores que hicieron posible este trabajo y bueno, a todo este grupo de la SEND, que es maravilloso. Si tienen oportunidad de meterse a la página, lo ponen como Ascent, no me acuerdo, pero si utilizan el nombre de la doctora Janine Cavendervares, les va a aparecer y van a ver que toda la aplicabilidad que tiene esto de utilizar el espectro, ¿no? Yo lo uso para medir esta diferenciación entre poblaciones y especies diferentes, pero se puede utilizar inclusive para medir este, si hay poblaciones enfermas de manera remota, o sea, si están siendo afectadas, la fenología de diferentes plantas, medir la biodiversidad. También se puede utilizar para medir como, por ejemplo, la captación de carbono, cómo están cambiando fenológicamente las especies. Entonces, los invito a que vean todo el trabajo que están haciendo todo este equipo maravilloso y si quieren podemos dar paso a las preguntas. Estoy abierta a las preguntas. No sé si les Sí, compartieron mi correo electrónico. Si no quieren preguntar ahorita, estoy dispuesta a que me manden sus preguntas, ¿no? muchas gracias, doctora Hernández, por tan enriquecedora ponencia, ¿no? Vamos a abrir el espacio para que el auditorio pueda dar comentarios y preguntas. Y pues lo invitamos a todos a participar y aprovechar esta oportunidad. Me parece que la doctora Velázquez tiene alguna pregunta y por aquí hay más. Muchas gracias. Eh, la pregunta que tenemos aquí es, este tipo de estudios, doctora, ¿cómo permite establecer la susceptibilidad de estos organismos vegetales genéticamente cercanos ante las enfermedades que se han incrementado en todos los organismos con el cambio climático? Esa es una. ¿Y cómo Ujú. este conocimiento podría permitir conocer el verdadero valor económico de los bosques y su conservación
más allá solo de la obtención de madera o celulosa para la industria? Uy, muy buenas preguntas, ¿no? Yo les digo, yo me dedico a esta parte evolutiva, pero por ejemplo podemos ver y estudiar justamente la adaptación, ¿no? Por ejemplo, en Ascent está, de hecho, el proyecto de cómo determinar esto de las enfermedades, ¿no? Está la enfermedad justamente en los robles, que no solo afecta a los robles, pero es nuestro modelo que estamos utilizando, que se llama el Oak Wilt, que es una enfermedad causada por hongos. Ya saben que los hongos afectan mucho a las plantas y que últimamente, gracias a toda la globalización, ha habido pues, intercambio, ¿no? O sea, es muy común ver que, por ejemplo, no sé, vino el hongo del roble o de los olmos de Europa o de Asia. Y como las especies de América no están adaptadas a luchar justamente porque no han evolucionado, no han convivido con estos hongos, hay poblaciones que están siendo diezmadas, ¿no? Por estas enfermedades. Entonces, justamente el doctor Antonio Guzmán, que es esta persona que se dedica analizar los datos con satélites, tiene este maravilloso trabajo sobre el Oak Wilt y cómo detectar justamente las poblaciones que se ven afectadas por esta enfermedad de manera remota y ofrecer asesoría para que pueda darse un tratamiento, ¿no? Normalmente el tratamiento con estas poblaciones es, bueno, tirar los árboles y hacer un cerco sanitario, ¿no? Pero lo interesante de esto es que imagínense, ¿no? Determinar qué árboles están siendo afectados dentro de un bosque de manera manual es completamente exhaustivo económica y físicamente, ¿no? Necesitamos cuadrillas para determinar si un árbol está siendo afectado o no. Y sin embargo, con esto, con el uso de los drones y los satélites, podemos utilizar la reflectancia para determinar las diferencias que existen fisiológicas entre individuos de las mismas especies que están siendo afectados, o sea, que tienen diferente firma espectral dada por esta infección y entonces determinar dónde existen estos parches de infección y ofrecer un apoyo, por ejemplo, al departamento forestal para que controlen la infección, ¿no? Entonces, eso es como podemos utilizar esta herramienta para determinar o ayudar en este tipo de enfermedades, ¿no? Otra forma en la que, por ejemplo, mi trabajo podría estar influyendo es justamente en determinar qué variantes son más resistentes a qué variantes genéticas son más resistentes a esta infección, ¿no? Y eso lo hacemos, bueno, asociando el espectro, las características fenotípicas con genes adaptativos. Entonces, ese es otro proyecto en el que estamos. Y la segunda pregunta, perdón, se me pasó. Es la de determinar si esto nos podría ayudar a, a factores económicos, ¿no? Sí, Sino, entonces, por ejemplo, podemos determinar, como dicen, bueno, para un biólogo el factor económico es difícil de ponerle un precio, ¿no? A la biodiversidad. Sabemos que la biodiversidad, mientras más rico es el ambiente o más ricas son las poblaciones, tanto en diversidad genética como en diversidad de especies, bueno, hay mayor riqueza ecosistémica y esto enriquece, ¿cómo se llama? Las interacciones entre los individuos, ¿no? Entre las diferentes especies. Pero, por ejemplo, podemos medir el carbono, la captación de carbono mediante esta tecnología, ¿no? Podemos medir, como dicen, la cantidad de madera, sí, que hay dentro de un bosque, pero también qué tanto carbono está, fijando, incluso se puede determinar la cantidad de nitrógeno que se está fijando en el suelo. Hay otro grupo que se encarga en asociar justamente esto, ¿no? O sea, cómo
las plantas están adquiriendo carbono, pero también conforme a otros estudios, cómo estas plantas, determinadas especies, están asociadas también a diferentes micorrizas dentro de una comunidad y cómo estas fijan el nitrógeno o fijan el fósforo dentro de un bosque. Y esto es muy importante para cuantificar la producción primaria de este bosque, ¿no? Entonces podemos determinar qué especies van a tener esta asociación con estas micorrizas y la cantidad de estos elementos que se pueden estar fijando en estas comunidades, ¿no? Hay muchísimas cosas que pueden hacer. La verdad es que cuando yo entré a este grupo me quedé impresionada de todo lo que hacía esta gente, ¿no? No sé si tienen otra pregunta. Sí, Muchas gracias. tenemos varias. La primera es, ¿los resultados de la diversidad espectral podrían ser confiables para analizar y determinar las adaptaciones evolutivas en otras especies que no son un modelo de estudio? Por ejemplo, en una especie herbácea con superficie foliar pequeña y grosor de cutícula limitado. Sí, de hecho, nosotros queremos aplicar, o sea, nosotros utilizamos encinos porque son un componente muy grande dentro de los ecosistemas templados, ¿no? Pero estos modelos, de hecho, nosotros estamos desarrollando modelos para bueno, no para todas, pero para una gran cantidad de plantas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto en el cual estamos utilizando herbáceas justamente para identificar estos rasgos, ¿no? Fenotípicos dentro de diferentes especies, ¿no? Obviamente depende de los sensores, depende es más difícil medir, por ejemplo, en una hoja delgada, dependiendo del el sensor, el clip que está tomando las muestras, a veces tenemos que ingeniárnoslas. De hecho, ha habido una estrecha colaboración, por ejemplo, yo que utilizo estos sensores portátiles y tomo las muestras de hoja en hoja. Ha habido una estrecha colaboración con las compañías que hacen estos sensores para desarrollar justamente estos clips de manera en que se puedan medir diferentes tipos de hojas, ¿no? No solo estas hojas gruesas o anchas de los árboles, sino, por ejemplo, ya tenemos un medidor para medir acículas, ¿no? De la de los pinos, que tienen otras características que son difíciles de medir porque tienen una tridimensionalidad diferente, son muy delgadas. Entonces, ha visto una estrecha colaboración con otro tipo de instituciones, como les digo, estas compañías que hacen estos sensores para desarrollar instrumentos diferentes, ¿no? Entonces sí, sí se puede aplicar a otras especies. De hecho, nosotros, les digo, estamos desarrollando estos modelos que, como les dije al principio, no es que nosotros nos inventemos o los rasgos funcionales, ¿no? Sino que primero tomamos de la manera tradicional estos rasgos de una porción de individuos de diferentes especies, o sea, por ejemplo, tomamos pastos y a esos pastos les medimos igual el grosor, la cantidad por ejemplo, podemos medir la cantidad de silicatos, la cantidad de lignina, de celulosa, tradicionalmente, y con eso es que estamos nosotros, ¿cómo se puede decir? Alimentando los modelos, bioinformáticos para que podamos predecir estos rasgos, ¿no? En una manera masiva. Entonces, obviamente estamos haciendo este trabajo continuamente para muchísimas especies, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ante, ante el cambio climático, ¿podríamos esperar cambios genéticos y fenotípicos en respuesta a la adaptación de especies? Se esperaría cambios en el sistema inmune y las respuestas de defensa química. Entonces, ¿se podría hacer una relación de las respuestas de los sensores remotos con la genética, los rasgos anatómicos y químicos como mecanismos de defensa en respuesta a adaptaciones a condiciones ambientales adversas?
Sí, justo de hecho esa es la finalidad de este grupo, ¿no? O sea, como les decía, este grupo surgió por la visión de estos ecólogos de tener una forma de medir la biodiversidad de una manera masiva debido a la pérdida estamos teniendo de especies, ¿no? Especies que ni siquiera conocemos. Y justamente medir si, por ejemplo, puede haber que las poblaciones puedan sobrevivir a estos cambios climáticos, ¿no? Entonces, no solo utilizamos los rasgos genéticos, ¿no? También utilizamos modelos ambientales de cómo es que la variación entre las diferentes poblaciones de una misma especie podrían estar se fueran a adaptar al cambio climático, ¿no? Por ejemplo, también en el grupo, y perdón, sé que somos muy especialistas en encinos, no, les digo, no solo trabajamos con encinos, pero tenemos jardines comunes en ciertas especies que tienen una distribución muy amplia, ¿no? Entonces tenemos un jardín común en Oklahoma, donde es un clima muy seco y puede ser muy caluroso durante el verano, y otro a la mitad de Estados Unidos, que es en Illinois, y otro en Minnesota, ¿no? Entonces, a pesar de que esta misma especie, que es Quercus macrocarpa, está distribuida en toda esta parte de Estados Unidos, hay diferencias fenotípicas dentro de las poblaciones, ¿no? Entonces, bajo estos modelos espectrales podemos determinar si hay ciertas características adaptativas que puedan hacer que esta especie o vaya a migrar o pueda haber una migración asistida para preservar la diversidad genética y preservar a la especie, dependiendo de cómo va a ir cambiando, ¿no? La predicción es que pues el sur de Estados Unidos y obviamente México se va a volver más seco, más propenso a la sequía, y entonces hay especies como por ejemplo los árboles que puede que desaparezcan dentro de estas regiones, ¿no? Entonces, se pueden adaptar, va a haber poblaciones que puedan seguir adaptándose a estas condiciones todavía más secas, o van a migrar a a unas latitudes más al norte, ¿no? Pero sí, este, ese es el objetivo del grupo. Bien, pues muchísimas gracias, doctora, por sus respuestas. Bueno, para quienes están presentes en la sesión, ¿alguien más quisiera hacer alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, con esto vamos a finalizar. Y bueno, pues más que otra cosa, pues agradecerle, doctora, su presencia, su explicación, su generosidad por compartir con nosotros sus conocimientos. Realmente muy, muy interesante está tanto la presentación como la resolución de nuestras dudas. Y bueno, le agradecemos también al doctor Armando Soni por apoyarnos con la liga. Agradecemos también a la doctora María por la moderación, y como siempre al doctor Gabriel por el gran apoyo, ¿no?, que realiza para la realización de este seminario. Entonces, bueno, pues no queda más que pues señalar que de esta manera concluimos nuestra transmisión de hoy, agradeciendo la participación y aporte de la doctora Hernández. Pronto le haremos llegar su constancia de participación y bueno, nuestra invitación permanente a seguir compartiendo con nosotros y el auditorio los avances de su línea de investigación. Para finalizar, sí, no, gracias, de verdad. Para Muchas gracias a finalizar, ustedes. sí, cedo la palabra a la licenciada Jenny Ten, quien nos brindará los detalles sobre los contactos de la red para quienes estén interesados. ¿Está presente? No, ¿verdad? Bueno, entonces, pues síganos por favor en nuestras redes sociales por Facebook y YouTube. Denos like, suscríbanse y denle a la campanita para que reciba las notificaciones de nuestras próximas ponencias y de nuestros invitados. Pues
finalmente los esperamos a una nueva emisión de nuestro seminario de divulgación e investigación, Ideas en Movimiento, encrucijadas donde convergen filosofía, ciencia, enseñanza y conservación. Los invitamos a nuestra próxima ponencia el día 4 de noviembre, que va a estar a cargo del doctor Víctor Daniel Aldaz Bulos. Y bueno, pues un gusto estar con ustedes y hasta la próxima transmisión. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Me parece que la doctora María Elena quiere decir algo. Sí. Claro. A ver. Hola, solo para finalizar, es que compartir la constancia que le comentaban que se le hará llegar, se extiende a su nombre, doctora Mariana, y pues agradecemos puntualmente esta gran ponencia que nos abre un panorama bien interesante, bien padre, en esta forma de estudiar los vegetales, y viene con el título de Rastreando la biodiversidad y adaptación con sensores remotos, lecciones de los encinos siempre verdes. Se firma por el director de nuestra facultad en el marco del Seminario de Divulgación e Investigación Ideas en Movimiento, con fecha del 15 de octubre de 2025. Y estamos muy agradecidos por esta participación, muy enriquecedora, y pues queremos mantener las puertas abiertas para poder seguir colaborando en esta divulgación. Y bueno, pues si en alguien está interesado también en colaborar con usted, pues será una gran hazaña y una gran aventura para nuestra formación profesional. Muchas gracias. ¿No? Siempre abierta a las colaboraciones. Gracias y Gracias. nos vemos. Que tengan un buen día. Gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.